Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, donde hablamos de toda la información que necesitas para empezar la semana. Bueno, Esteban, ¿cómo estás? Bien, Cata, bastante bien, bastante animado esta semana. Bueno, se nos fue el mes de septiembre y tuvimos un cierre para los mercados muy positivo, con valorización de acciones, valorización de la renta fija, el oro se disparó, mucha valorización de las acciones tecnológicas y empezamos octubre, ya se acerca diciembre con su alegría. Pero bueno, empecemos, Esteban, contándonos cuáles son esos chismecitos corporativos que tenemos que saber para empezar la semana. Bueno, la semana pasada tuvimos una situación, una noticia sobre HSBC, donde están anunciando que están haciendo inversiones en computación cuántica para sus sistemas de negociación, para sus sistemas de trading. Y esto es algo que vimos como una tendencia general para todo el sector, especialmente en financieros, en tech. Estamos empezando a ver noticias alrededor de esta tecnología de la computación cuántica. Revisando un poco aspectos técnicos, opiniones de distintos especialistas en el área a nivel global, en la Unión Europea, en Asia, en Estados Unidos, están hablando de que puede ser un poco apresurado, pero que estamos viendo que la implementación de esta tecnología puede tener muchos campos de aplicación y que podríamos estar en un momento bastante verde, ¿sí? En un área poco explorada para invertir en los sectores, en estos sectores. De hecho, estamos viendo algunos fondos de private equity que están empezando a invertir en empresas que están empezando a desarrollar tecnología alrededor de estas innovaciones. Perfecto, o sea, también seguimos viendo oportunidades en tech, private equity, pero también seguramente esto va a seguir reflejándose en los mercados públicos. Exactamente. Bueno, y pues no podemos empezar sin hablar de ese government shutdown, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Explícame para Dumi muy rápido, ¿qué implica un government shutdown? ¿Qué es? ¿Y qué puede pasar? ¿O qué, digamos, consecuencias para los mercados puede tener esto? Bueno, el government shutdown básicamente están cerrando el gobierno, están diciendo como de, es el equivalente como de una huelga, están haciendo presión para que el gobierno pase ciertos proyectos, en este caso principalmente en salud, están buscando incentivar a que el gobierno Trump aumente el gasto que se venía realizando en salud con los programas de atención como el Obamacare y los subsidios, algunos medicamentos a través de las aseguradoras. El tema con esto es que la detención de estas actividades ha venido retrasando un montón de procesos dentro del gobierno, como lo veremos más adelante con los datos que tendríamos que estar viendo próximamente, se van a retrasar un poco y eso nos deja un poco en vilo de qué está pasando. Y eso ha generado cierta volatilidad en los mercados, que es lo que nos generó un poco de ruido la semana pasada. De acuerdo, en términos generales, un poco lo que hemos visto es temas no esenciales como datos, se retrasa, la salud está funcionando, pero un poco la preocupación es el impacto a escala económica. En el 2018 tuvimos un impacto importante del government shutdown para la economía, entonces pues lo importante es que no se extienda demasiado porque eso empieza a tener, la gente no le pagan sus salarios, pues no paga los arriendos, después no paga no consume y eso pues se traduce en un efecto bola de nieve y particularmente Washington es muy proclive a esa desaceleración. Vamos a ver qué pasa, esperemos que se pongan de acuerdo porque pues Estados Unidos ha sido una economía muy resiliente y tarde o temprano pues puede tener impacto negativo. Exactamente, o sea, esto ya como lo mencionaste ha ocurrido, el anterior que ocurrió fue precisamente durante también el gobierno Trump. Hemos visto también algunos casos anteriores a eso, o sea, no es la primera y probablemente no sea tampoco la última vez que ocurra, pero el costo es verdad que es bastante elevado, o sea, hay personas que podrían ver afectado su poder adquisitivo. Estamos viendo una situación un poco irregular para algunos estados, como mencionaste el caso de Washington, donde hay mucha exposición al sector público, pueden verse mucho más perjudicados, entonces estaríamos viendo de pronto cierta volatilidad en aquellos que tengan exposición al real estate en estos estados, podrían verse más perjudicados del cierre por parte del cierre del gobierno, sin contar todos los demás procesos de solicitudes de personas, de proyectos nuevos, de licitaciones, de permisos que se deben estar procesando, que se van a ver retrasados y que van a generar costos en todos esos De proyectos. acuerdo. Es una pugna política donde finalmente nadie gana, pero lo importante es que no se extienda mucho para controlar el, digamos, el impacto negativo. Bueno, y si por allá llueve, por Francia no escampa. Cuéntame un poquito qué es lo que está pasando en Francia, porque otra vez tenemos crisis, el gabinete, pues el nuevo gabinete lo criticaron mucho, ya se habla que el primer ministro otra vez va a renunciar y no lleva ni nada. También hablan que eventualmente Macron podría pues ya renunciar.
cosa que vemos muy poco probable, y los mercados pues financieros en Europa y particularmente el CAC de Francia está mostrando muchas correcciones. ¿Qué opinas? ¿Qué impacto puede tener esto en el euro? Y si eventualmente esto ya es paisaje, ya Francia se está volviendo como un país siempre con problemas políticos. Bueno, Francia tiene una situación muy difícil, o sea, a nivel político es un monstruo, es una cosa gigante, porque claro, tienes un montón de situaciones encontradas, tienes lo que intentaron hacer, o sea, todo esto ocurrió por unas reformas que intentó hacer Macron para reducir el gasto público, aumentando la de pensión, reduciendo ciertos beneficios pensionales para personas que trabajan en el sector público, al mismo tiempo que buscaba incentivar ciertos sectores que para el público no son tan interesantes, por ejemplo, también se buscaba hacer cierta inversión en defensa. Ahora, si esto pasaba, podía darle cierta reactivación a la industria de defensa francesa y al mismo tiempo reducir un poco el déficit que tiene el gobierno. El problema con esto es que a nadie le gusta que le suban nada de pensión y tampoco a nadie le gusta que le retiren sus propios beneficios económicos al momento de jubilarse, pero el peso de las pensiones en Francia es muy grande. Entonces, esa era como la solución que buscaba el gobierno. Entonces, eso llevó a unas protestas, a que Macron tuviera que dimitir y el nuevo ministro, que pues en su momento era su ministro de defensa, pasa por la misma línea, buscando como, bueno, vamos a intentar ver cómo negociamos esto, cómo podemos sacarlo adelante. Y la gente dice lo mismo, no queremos que nos suban la de pensión, no queremos perder los beneficios que ya teníamos. Y Francia es un país con mucha historia de buscar sus derechos a través de estos métodos de protesta y hacer presión sobre el gobierno. Entonces es una situación en donde se suelen encontrar cada tanto tiempo, pero la presión que va a ser sobre el euro puede ser que sea más fuerte de lo que se ha venido esperando, porque mucho se ha hablado de que se ha venido infravalorando el impacto que esto va a tener. Sí, porque al fin y al cabo Francia es una de las tres economías más importantes de la Unión Europea que más peso tiene sobre todo el PIB, sobre todo el movimiento, digamos, en la currency. Entonces, si Francia le va mal, es probable que termine haciendo retroceder esa fortaleza que hemos visto agarrar al euro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en síntesis, un poco la volatilidad en Europa va a mantenerse y hasta que el tema francés no se resuelva del todo, no se avance, sin lugar a dudas vamos a tener volatilidad. Bueno, y tenemos primera ministra en Japón. Es la primera vez que una mujer llega a ese cargo en Japón. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo está descontando el mercado? ¿Cómo lo está, digamos, incorporando sus precios? ¿Eso es bueno para las acciones de Japón? ¿Es malo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, aparentemente, después de realizar como la investigación al respecto, es una noticia bastante positiva por parte de la nueva ministra. El nombramiento de ella viene como con una línea política que busca seguir movilizando, seguir dinamizando el sector, principalmente financiero, bursátil japonés, que ha estado estancado durante muchos años. De hecho, no sé, por ahí estuvo un artículo donde hablan de que es el fin de las empresas zombie en Japón, esas empresas que estaban como dormidas, que no iban a ningún lado, que simplemente tenían un negocio estático, congelado, sin crecimiento, ¿sí? Entonces, esto era una situación compleja porque, claro, Japón viene de salir con toda la generación perdida de personas que se graduaron y no encontraron empleo porque se acabó este crecimiento, este boom de Japón y entramos en una década perdida y estamos buscando como es, bueno, esta mujer está buscando este dinamismo para el mercado japonés y el mercado lo ha visto con bastantes buenos ojos. De hecho, tuvimos un rally en los índices de Japón, en el Topix, en el Nikkei, estamos viendo un desempeño bastante positivo, lo cual ha elevado esas expectativas japonesas ya que tuvimos algo de ruido y un poquito de retroceso en la semana pasada. Perfecto, bueno, entonces vamos también positivos con Japón, nos seguimos positivos con Japón y este cambio podría implicar una política fiscal también expansiva y bastante momentum para la economía de este país. Bueno, y no podemos cerrar sin hablar un poquito de qué ha pasado con el dólar, la renta variable y un poquito de la renta fija. La próxima semana tenemos el dato de inflación en Colombia. ¿Qué opinas de ese dato y cómo, pues digamos, cuál sería el impacto para la renta fija local? Bueno, las expectativas es que esté un poquito por encima de lo esperado, digamos que ha venido subiendo la expectativa de inflación por parte de los analistas a nivel nacional prácticamente. No tenemos como un grupo grande de personas que estén favoreciendo la idea de que venga a la baja. Ahora, ¿cómo puede impactar eso? Bueno, el mercado ya ha empezado a descontar
O sea, en los bonos más cortos de tasa fija vimos ciertas desvalorizaciones, mientras que en los bonos de largo plazo estamos viendo cierta valorización por una mejor percepción del riesgo a largo plazo, pero con el aumento de las expectativas de inflación vimos ese cambio en la renta fija en la parte más corta, mientras que en aquellos indexados a la inflación estamos viendo una valorización mucho más considerable que la que vimos a largo plazo en los de tasa fija. Entonces eso puede ser un indicador de que estamos viendo una expectativa más alta de inflación con buscando esas coberturas en estos, utilizando estos instrumentos para estos escenarios. Ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tuvimos con todo este tema de shutdown, con toda esta situación alrededor de cómo va a ir el empleo, cómo va con la inflación y con los datos que se van a retrasar un poco. Con lo que sí tuvimos la semana pasada es con cierta disminución en las nóminas, pero es un dato incompleto. Entonces necesitamos más información y eso pudo llevar a esa valorización de los tasas fijas por unas expectativas un poco más bajas de inflación en Estados Unidos. Bueno, entonces en síntesis en Colombia estamos viendo bastante valor en títulos indexados, UR y PC, tanto en deuda privada como en deuda pública, cierta estabilidad en algunos segmentos de la curva en tasa fija y una expectativa de que la inflación se mantenga relativamente alta y que el Banco de la República no pueda bajar sus tasas de interés. Y ya para finalizar, Esteban, cuéntanos un poquito qué ha pasado con el tipo de cambio. Vimos que el tipo de cambio continuó bajando. Cuéntanos esto a qué se debe. ¿Se debe al government shutdown que implicó de golpe un dólar un poco más débil y eso se reflejó en la valorización de las monedas emergentes? ¿Cómo ves este tema del tipo de cambio? Bueno, en la semana pasada tuvimos un movimiento fuerte de subida al inicio y luego una corrección hacia el final de la semana. Entonces empezamos con esa valorización. Lo que veníamos mencionando es, estamos en un punto muy complicado de que continúe bajando más, a pesar de que en el peor escenario posible, si el shutdown se alarga demasiado, puede ser atractivo, como mencionaste, buscar exposición más hacia economías emergentes que estamos viendo que tienen cierto valor todavía atractivo porque sus múltiplos no son tan elevados como puede ser en Estados Unidos, una exposición con unos retornos interesantes y una exposición a riesgo tal vez no tan fuerte como se suele adjudicar a los emergentes. Ahora, en cuanto a esa expectativa de aquí a largo plazo, estamos viendo, listo, tuvimos ese retroceso con el shutdown en Estados Unidos y nos encontramos alrededor de los 3.880, 90 más o menos, y la tendencia por ahora, mientras el shutdown se mantenga y veamos unos buenos resultados para la economía, es que continúe levemente a la baja, pero tampoco un movimiento demasiado grande, es lo que podríamos llegar a ver durante estas semanas. Bueno, entonces lo que estamos viendo en síntesis es un tipo de cambio seguramente algo por debajo o cercano al 3.900, podrías decir tú, un poquito Sí, por debajo del exactamente, que se mantenga 3.900. por debajo de ese nivel, tampoco demasiado bajo, porque pues ya estamos viendo que el Banco de la República aquí ya dijo no vamos a bajar las tasas por ahora, vamos a mantenernos en estos niveles. Por primero, la subida de la expectativa de inflación, ese pequeño dato que tuvimos por encima de lo esperado. Entonces, eso podría mantener cierto valor en el peso respecto al dólar, ese aumento de ese spread entre las dos monedas. Perfecto. Entonces, bueno, esta semana muy atentos al dato de la inflación, los activos indexados a inflación seguramente les va a seguir yendo bien, el tipo de cambio debería mantenerse cercano a 3.900, muy atentos a lo que pase en Francia, también pues mirando un poco cómo se ve las acciones en Japón beneficiadas por ese cambio de primer ministro, las jugadas corporativas en el sector tecnológico siguen muy fuertes y por último, bueno, vamos a aprender esos datos curiosos del sector financiero. ¿Qué dato curioso nos traes esta semana? Bueno, esta semana tuvimos una investigación un poco curiosa. Resulta que no todos los bancos centrales en el mundo solamente se dedican a administrar deuda. Algunos bancos, como el SNB de Suiza, lo que hace es invertir también en acciones globales. Tienen posiciones en Microsoft, tienen posiciones en Amazon, invierten alrededor del mundo, no solamente las reservas, sino también la deuda que tienen y la diversifican buscando un poco reducir ese riesgo que tendrían en caso tal de un movimiento negativo para sus tasas. Por ejemplo, aquí en Colombia, nuestro banco solamente invierte o en bonos, en algunas cosas extranjeras también, particularmente nuestras reservas, ¿sí?
pero entonces buscarle un poco más de rentabilidad a eso puede ser positivo también para la economía, generar cierto colchón que garantice esa seguridad y de un poco más de confianza a los inversionistas extranjeros. O sea que puede ser interesante ver en la hoja de balance que tiene el Banco Central de Suiza para ver cuáles son esas acciones que son seguras, que son rentables, porque si un Banco Central de Suiza está invirtiendo, ¿por qué los demás inversionistas no lo harían? Bueno, pues muy interesante, Esteban. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta la Feliz vista. día.